Seminario Internacional por una nueva central de trabajadores en México. Los días 19 y 20 de julio celebramos en la población de Huastepec, Morelos, en México, el Seminario de Reflexión Estratégica para la construcción de una nueva central de trabajadores en México. Contamos con la participación de importantes dirigentes sindicales de América Latina. Ellos vinieron a compartir sus experiencias de construcción de centrales de trabajadores clasistas, democráticas, autónomas, en la lucha en contra del neoliberalismo en América Latina. También venimos de dictaduras fascistas que asolaban buena parte del continente, que dejaron millares de desaparecidos, pero que además tenían un objetivo. El imperialismo debía ajustar las cuentas a sangre y fuego con el movimiento popular que avanzaba. Avanzaba en Vietnam, avanzaba en Cuba, avanzaba en toda Latinoamérica y en buena parte del mundo. Y las dictaduras militares en buena parte del continente fueron parte de ese proceso de nuevo modelo de acumulación. Y ese nuevo modelo de acumulación capitalista se llamó neoliberalismo. Por lo tanto, hoy estamos ante esa disyuntiva. ¿Cómo enfrentamos la globalización capitalista? Y nosotros decimos, la enfrentamos con la globalización de la lucha de los pueblos. Por lo tanto, nosotros entendemos que para unir también al movimiento sindical hay que tener un programa básico. Tal vez no el perfecto, tal vez no el mejor. Aquello del programa mínimo que decía Lenin, ¿no? Programa mínimo y programa máximo. El programa mínimo en los principales puntos que nos unen. Y luego desarrollar una amplia política de alianzas con profundidad con todos los sectores sociales que compartan ese programa. Y avanzar en esa dirección, en un proceso complejo que no es en línea recta y que todos sabemos que tiene avances y retrocesos. Nosotros, en esta apretada síntesis y abusando de su generosidad, creemos que las condiciones objetivas en América y en el mundo siguen estando. La crisis del capitalismo no va a retroceder. La crisis se va a agudizar y por lo tanto las condiciones de intento de dominación sobre los pueblos. Y por lo tanto, con todo lo duro que es aquí México, porque en algunos lugares, como donde yo vengo, lo más que podemos perder en una discusión de este tipo es la discusión. En países como el de ustedes y como Colombia y otros, se puede perder hasta la vida. Y por eso nuestro respeto más profundo, sabiendo que cuando decimos estas cosas, no nos gusta ser manijeros porque las palabras sean de uno, pero la piel la ponen los otros. Sabiendo lo difícil que es, sabiendo el heroísmo del pueblo mexicano y la importancia de esta actividad, bueno, tal vez estas apretadas palabras atropelladas pueden haber servido de algo y por supuesto desde ya sigan contando, como siempre, con el movimiento sindical uruguayo para lo que ustedes crean que podemos servir. Muchas gracias. ¡Viva los trabajadores! Todos en Latinoamérica y en el mundo saben que la unidad no es nada fácil. La unidad no se construye simplemente con un simple esfuerzo de siglas. Se construye bajo un programa político fundamentalmente, bajo un programa a favor de la clase trabajadora. Y una necesidad importante, en el caso de Venezuela, en la Revolución Bolivariana, que tiene que ver con la necesidad del protagonismo de la clase trabajadora, de la necesidad de impulsar el cambio de relaciones sociales de producción capitalistas que aún tenemos en relaciones sociales de producción socialista. Y la lucha de clases no cesa en una revolución, se incentiva. Evidentemente tenemos discusiones y movilizaciones en un momento dado, no solamente contra el sector privado empresarial, capitalista en nuestro país, sino también lo tenemos con quienes dirigen las empresas del Estado. Y hemos tenido que parar algunas empresas del Estado. Y es parte de las contradicciones que se viven entre
entre un Estado que se niega a morir y un Estado que está naciendo, parafraseando a Gramsci. Y esa es la situación que siempre viviremos. Y hay un hecho histórico también sin precedentes a la construcción de esta nueva central, que es central bolivariana, socialista, de trabajadores y trabajadoras, de la ciudad, el campo y la pesca. ¿Por qué señalo estas siglas completas? Porque también por primera vez en nuestro país unificamos a todos los sectores laborales del país. Unificamos al campesinado con el trabajador urbano, que es importantísimo. Una nueva experiencia. Siempre el campesinado explotado por su lado. Y por cierto que vivimos un proceso en la cual el campesinado ha recuperado su tierra gracias a la revolución bolivariana, gracias a la política de nuestro gobierno revolucionario. Pero ha significado también más de 200 campesinos muertos por los terratenientes, por el problema de la ocupación de la tierra, reivindicando aquella famosa consigna de Carlos Marx de la tierra, que la tierra es para quien la trabaja. Pero es parte de las cosas que hemos tenido. Pero fijemos los avances, todos los años, o cuando concluye 2 años, o cada 3 años, discusión de contratos colectivos, este gobierno discute contratos colectivos, y junto con la Federación y sindicatos de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, acá en México, acá en este intento de unidad, de ese paso agigantado que tienen que dar de construcción de una nueva central sindical, que no es nada fácil, por supuesto. La primera cuestión que nosotros establecemos es que el nuevo modelo sindical tiene que ser autónomo. Autónomo de los partidos políticos, autónomo de los gobiernos y autónomo de los patrones. Eso no quiere decir que sea prescindente, que son cosas diferentes, pero sí autónomo. La segunda cuestión, había necesidad imperiosa de recuperar a las instituciones, a las organizaciones sindicales, como entidades en las que se podía practicar y desarrollar la democracia. Por lo tanto, lo más importante era, en esa dirección, también recuperar al trabajador como un sujeto consciente en el que se respeta su decisión, y no es que se hace lo que los dirigentes dicen. Y para eso es imprescindible entonces explicar al trabajador como sujeto de transformaciones y no como objeto de políticas de quienes no lo representan ni tampoco representan sus reivindicaciones ni sus derechos. Se trataba entonces de realizar y desarrollar y proponer un proyecto propio de transformación de la realidad de nuestro país. En esa dirección era imprescindible discutir qué es la clase obrera, quiénes la componen a la clase obrera, porque hasta allí los únicos que formaban organizaciones sindicales eran los trabajadores que estaban en relación de dependencia. Y nosotros incorporamos el concepto y lo ampliamos y dijimos, ¿no? Clase obrera es el que tiene trabajo, pero también es el desocupado, el subocupado, el estudiante obrero, el jubilado, la ama de casa. Es aquel que trabaja en autonomía y que no tiene ningún trabajador en relación de dependencia. Todo eso es clase obrera. ¿Por qué esto? ¿Por qué nuevo modelo? ¿Y por qué no alternativa? ¿Saben por qué? Porque vamos por un escalón superior a la unidad de los aparatos, de los sindicatos. Vamos por la unidad de la clase obrera, para la cual era imprescindible, y sigue siéndolo, recuperar la identidad de clase. Sentir orgullo de ser trabajador, que es lo que el sistema intenta permanentemente de borrar de nuestra acción, de nuestra expresión. Lo primero que decimos cuando nos pregunta qué somos, decimos somos electricistas, somos mecánicos, somos maestros, nunca decimos que somos trabajadores. Y para eso necesitamos recuperar identidad y sentir orgullo de ser trabajador. Para el desarrollo del tema 2 del seminario, perspectivas y retos de una nueva central en la coyuntura actual, contamos con la participación de importantes investigadores de la economía de nuestro país. El compañero Alejandro Vega, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, SILAS, y del compañero Andrés Barrera, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguimos sumidos en esto que es
la noche del neoliberalismo, un modelo que por distintas razones podemos percibir que está en crisis, pero que sin embargo permanece y se profundiza en él. Se ratifica con el nuevo gobierno el proyecto neoliberal en todos sus términos, se profundiza. La apertura hacia el capital internacional ha sido marcada en los últimos meses. Está ahí el caso de fuente de constantes conflictos, que es el caso de la industria minera y de la presencia de compañías transnacionales en este sector, con todos los problemas que ya conocemos, y lo que viene, que es la discusión del sector energético. Pero también distintos indicios en el sentido de que la política puede transitar hacia lo que hemos conocido como una política de mano dura, con cierta prudencia hasta ahora, pero es evidente que ahí están los elementos, y no en balde, pues, encabeza el gobierno el responsable fundamental de los hechos sucedidos en Atenco. En el tema de las reformas, debemos decir que, pues, Calderón se dio lamentablemente el gusto de promulgar la reforma laboral unos días antes de terminar su gestión, y ha sido, pues, retomado este asunto. Habrá que decir también que no fuimos capaces de establecer una resistencia que pudiera parar este proceso, como si lo habíamos hecho en muchas ocasiones anteriores. La reforma educativa fue aprobada en una primera etapa, que eran las leyes reglamentarias, y ahí se está planteando el próximo conflicto, que tiene, pues, una expresión grave y fuerte, como lo saben perfectamente, sobre todo los compañeros de la CENTE, pero igual todos nosotros. Está el anuncio de la nueva reforma fiscal, y está ratificada la intención de hacer extensivo el IVA a alimentos, medicinas, libros, etcétera, los productos que en general están exentos. Y por supuesto el gran conflicto que se plantea, y estamos hablando de unos días, de semanas cuando mucho, es el tema de la privatización del sector energético, particularmente Pemex. ¿A qué se deberá el hecho de que el sindicalismo en México se encuentre en una situación tan adversa? Yo creo que es muy importante, al momento de responder este problema, enriquecer la respuesta, no solo observando qué es lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer adentro de los sindicatos, sino hay que observar qué es lo que ha ocurrido con la firma del Tratado de Libre Comercio en el conjunto de la economía mexicana. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México ha firmado tratados de libre comercio con 44 países. México es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el planeta. Estados Unidos no ha firmado ni la mitad de los tratados de libre comercio que México ha firmado. Ahora dicen que van a firmar con Europa, pero México ya firmó con Europa, con los 28 países y un bloque de otros 4 países europeos hace muchísimo. Es decir, la puerta que Estados Unidos tiene hacia Europa en materia de libre comercio se llama México. La puerta que tiene el libre comercio con Japón se llama México. Con Israel se llama México. Con todos esos países competitivos, Estados Unidos no establece tratados de libre comercio. México es el país. Y esto significó la destrucción del grueso de la industria mexicana, de las cadenas industriales, significó el grueso de todo lo que era la industria petroquímica, la industria química, la industria siderúrgica, la industria automotriz, la industria, en México había capacidad de producir de ferrocarriles, se desmanteló absolutamente todo, la industria textil, la industria de alimentos, se desmanteló, las cadenas industriales que se habían acumulado durante 100 años se desmantelaron. Y además de ese desmantelamiento de la industria, en el caso de México se desmanteló la agricultura para tener una mano de obra competitiva con Estados Unidos. La conclusión es, desde mi punto de vista, que en las estrategias de lucha y de combate de la clase obrera mexicana hoy en día
tiene que haber necesariamente una articulación, porque no es una cosa menor, con todas las luchas de carácter territorial que crecen de manera cada vez mayor en todo el territorio mexicano. Para abordar el tema 3, perspectivas y retos de una nueva central en el estado actual del movimiento social y sindical, contamos con una introducción del compañero Héctor de la Cueva del SILAS. Lo que se está discutiendo acá me parece, como en Sudamérica en su momento, y yo creo que es la tarea que los compañeros sí han resuelto allá, es crear un sujeto. Crear el sujeto, porque esa es una tarea pendiente, crear el sujeto trabajador, crear el sujeto de clase, crear el sujeto obrero, para que ese sujeto pueda actuar en la pista económica, en la pista social e incluso en la pista política, si se quiere. Un instrumento transformador, como planteaba el compañero de la CTA de Argentina. El movimiento sindical como instrumento transformador y no simplemente como gestor de algunas mejores condiciones laborales. Y creo que esa es la discusión. La nueva central de trabajadores es el instrumento, es la vía, es el medio para ser sujeto y para ser actor, trabajador en la vida política, económica y social mexicana, y pues poder en todo caso, en alianza con otros actores populares, sociales, crear el instrumento para echar abajo a la derecha neoliberal del poder. Nosotros creemos que es importante primero distinguir de lo que queremos hacer de lo que ya existe. Para nosotros es importante construir una organización superior a lo que ya existe. ¿Cómo enfrentar la catástrofe? Nosotros decimos que hay que hacerlo desde una perspectiva de clase. Ciertamente existen en el país toda una serie de esfuerzos o intentos por constituir frentes amplios para la defensa de la nación, para el rescate de la nación, para la liberación nacional, y nosotros no estamos en contra de eso, quisiéramos incluirnos en eso, pero tenemos un imperativo que es la necesidad de organizar a los trabajadores. La nueva central debe concebirse como un nuevo instrumento de transformación democrática y revolucionaria en nuestro país. Es una cuestión central. Debe reconocerse como una organización de clase que asume la tarea de la transformación social desde una perspectiva de los trabajadores. Tenemos que ir hacia la formulación de un programa de los trabajadores en la coyuntura histórica actual que nos permita reorganizarnos como clase social en una perspectiva de unidad con otras fuerzas, pero partiendo de que la tarea central nuestra es reorganizarnos. Que esta nueva central no sea un cascarón de membretes, para que no sea un cascarón de direcciones, para que realmente haya una verdadera incorporación de los trabajadores de base de nuestras organizaciones, de sus instancias representativas, y que esta nueva central de trabajadores cuente con todo el respaldo de nuestras organizaciones, desde las bases hasta sus direcciones. Y si esto avanza bien, podemos para finales de año convocar a un congreso fundacional. Al término de la exposición del punto 4, el proyecto de la nueva central de trabajadores, se integraron 4 mesas de trabajo, con la finalidad de delinear cuáles serían los aspectos centrales para la elaboración del programa y principios. En la mesa 1, estructura organizativa y estatutos, la mesa 2, estrategia y plan de acción, mesa 3, y ruta de construcción, mesa 4, para el procesamiento de la nueva central de trabajadores. ¿Cuáles son los acuerdos? Creemos que esta central debe de ser una central autónoma de partidos, de gobiernos, de patrones. Creemos que debe ser una central clasista, internacionalista, incluyente a todos los sectores. Y hay ejemplos que podemos poner. Ejemplos internacionales, por ejemplo, se acaba de fusionar una serie de centrales internacionales para hacer la Global Industry. Ante la crisis del capital y que sido afectado, el sistema o los sindicatos internacionales tuvieron
a bien convocar a la fusión de una serie de centrales que permitiera tener mayor fuerza. Y nosotros también observamos cómo los partidos políticos se reúnen, se juntan para poder pasar su hegemonía, y lo vemos en el Pacto por México. Fueron capaces de juntarse la izquierda y la derecha, o el centro, la extrema derecha, pero están juntos pues porque tienen un proyecto ya muy bien trazado y definido, y ese proyecto está dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En ese proyecto del Tratado de Libre Comercio, que lo firmaron los gobiernos, los empresarios y los partidos, y que fue ratificado en el Senado, ahí se establecieron facultades hasta de extinguir a un sindicato, de privatizar la educación, la salud, la energía, el campo. Todo lo que hemos visto en nuestro país que se ha privatizado forma parte del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ellos sí se ponen de acuerdo. Su globalización de las clases entre la gente del dinero, los propios gobiernos, y nosotros decimos, ¿y entonces por qué nosotros no nos ponemos de acuerdo para poderle hacer un frente y revertir todo su proceso privatizador y desmantelamiento de los derechos de los trabajadores? Creemos que sí lo podemos hacer, y este es un paso importante a la construcción de esta nueva central de trabajadores. Muchas gracias. Al final de este importante evento, triunfó la unidad para continuar construyendo una nueva central de trabajadores en México que realmente represente los intereses de la clase trabajadora. Compañeras, compañeros, creo que en estos tiempos que aquí se ha reiterado, en que la ofensiva de quienes hoy se consideran dueños de este país y del mundo, donde todo se compra y todo se vende. Eso es lo que pretenden hoy, un mundo unilateral, y no se diga un México para unos cuantos. Y por eso estamos aquí. Hoy estamos aquí para decirles que pues, podemos construir y debemos construir una patria diferente. Yo creo que esa es la esencia de esta reunión. Y en ese sentido creo que ha predominado, y así vamos a seguir, nuestras grandes coincidencias sobre nuestras diferencias. Ese es el ánimo, pero nos vamos aquí fortalecidos porque hemos dado otro paso más en firme, y creo que este seminario sienta las bases para seguir trabajando en la gran unidad de los trabajadores y del pueblo de México. Seminario Internacional por una nueva central de trabajadores en México.